Lo que sí vamos a estar haciendo es una serie de actividades que en general funcionan alrededor del tipo de cuestionamientos o ejercicios que vamos a estar encontrando dentro de la sección del inglés de la prueba para la prueba de aptitud, ¿sí? Para la Universidad de Guadalajara. En ese mismo sentido, sobre todo si ustedes ya más o menos manejan ciertos conceptos, les pido un poquito de paciencia, porque todo lo que estemos revisando a través de cada una de las clases, por supuesto que tiene que ver con los ejercicios que ustedes van a estar encontrando dentro del examen, ¿no? Todas las cosas que nosotros revisemos antes, ¿no? De que llevemos a cabo precisamente el análisis del examen está íntimamente relacionado con ello. Y por supuesto que les voy a decir por qué, ¿no? Porque es que nosotros tenemos que repasar este tipo de cosas y porque a veces es importante que aunque nosotros creemos que sabemos algo, no está de más que lo veamos bajo lupa, que lo veamos bajo el microscopio, porque entonces podemos descubrir ciertas cosas que a lo mejor dábamos por sentadas y resulta que no tanto así, ¿no? Sobre todo específicamente cuando nuestro acercamiento con el idioma, ¿no? En la preparatoria tiene que ver, porque así lo marca el programa, más con aprende vocabulario y aprende esta regla gramatical, ¿no? Es decir, sobre todo lo que tiene que ver con los tiempos gramaticales, ¿no? Los tenses que le decimos en inglés. Entonces, para esto así es como utilizamos el presente simple, estos son nuestros auxiliares, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tenemos que saber, por supuesto. Pero en realidad en lo que nos vamos a enfocar, un poquito el trabajo que vamos a estar haciendo en este curso, lo que les voy a estar tratando de ayudar a clarificar son cuáles son los elementos que forman parte de esos ejercicios y por qué es importante que nosotros encontremos precisamente dentro de la estructura un entendimiento más allá de saber lo que dicen las frases. ¿Ok? Porque este examen está más allá, por supuesto, de su complejidad, porque sí tiene cierto nivel de complejidad. Pero lo primero que está intentando hacer el examen es valorar ciertas habilidades básicas que debería tener un estudiante universitario, como la capacidad de análisis, la capacidad de discernir entre la información que tienen, ¿no? La capacidad de encontrar patrones, la capacidad de comprensión lectora y la identificación de información, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, este examen, por supuesto que requiere de ciertas habilidades y de cierto aprendizaje que sin duda alguna ustedes debieron haber llevado de alguna manera pues en su andar por lo menos del bachillerato. Pero al mismo tiempo, este examen está construido, por supuesto, para que cualquier persona con una cierta capacidad de análisis, ¿no? También fundamentada en ciertos conocimientos, sea capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes están tomando clases de las otras materias, de las otras partes que están involucradas dentro del examen, ya hayan notado un poquito eso. Y que básicamente hace falta, por ejemplo, en la sección que tiene que ver con matemáticas, que nosotros entendamos cuál es la naturaleza de la pregunta y cuál es la herramienta que me va a ayudar a llegar más fácilmente a la respuesta, ¿no? Más allá de conocer terminologías, más allá de etcétera, ¿no? Es como, ¿de qué se trata esta pregunta? ¿Y qué herramienta puedo utilizar para llegar más rápido a la respuesta? ¿No? Entonces, lo mismo sucede un poquito, por supuesto, con la parte del idioma inglés. Una pregunta que surge mucho tiene que ver con si cuenta dentro del examen. Miren, varias veces he preguntado y lo cierto es que me dan información relativamente contrastante. Pero lo que sí he averiguado es que el examen, primero, tiene una función de valoración entre personas que a lo mejor saquen la misma cantidad de puntos. Y parecería poco probable que ustedes saquen la misma cantidad de puntos que otra persona. Pero en realidad, tomen en cuenta que tienen las mismas preguntas todos y son miles y miles de aspirantes. Así que tampoco es tan poco común que ustedes saquen la misma cantidad de puntaje que alguien más. Entonces, lo que yo tengo entendido es que, digo, amén de que exista una información más fidedigna, ¿no? Que la parte que tiene que ver, ¿no? Voy a decir español y matemáticas a falta de de una mejor terminología, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que ver con estas dos partes se combina para sacar de alguna manera el puntaje que ustedes van a utilizar y de alguna manera, si ustedes, por ejemplo, quedan al límite de los aspirantes, pues evidentemente la parte de inglés va a terminar por decidir quién entra y quién queda fuera, ¿no? El puntaje que ustedes hayan obtenido. Por otro lado, otra de las cosas importantes acerca de esto es que yo creo, me da la impresión, porque a final de cuentas yo también fui universitario, también en la Universidad de Guadalajara 2 veces, ¿no? Estuve en 2 carreras.
Entonces, por supuesto que una de las cosas que más nos interesan a nosotros como estudiantes universitarios es como expandir el horizonte, ¿no? Entonces, la parte que tiene que ver con inglés nos ayuda precisamente a esta situación, ¿no? A expandir los horizontes porque si ustedes quisieran hacer algún intercambio, que lo pueden hacer después, me parece que de los primeros 4 semestres, ya pueden ustedes 3 o 4 semestres, pueden buscar un intercambio en el extranjero, pues evidentemente si ustedes tienen una alta valoración en lo que fue su examen de ingreso en la parte del idioma inglés, pues tendrán, digamos, como prioridad, ¿no? Ante ese tipo de circunstancias. Entonces, pues no está de más, ¿no? Para nada está de más y creo importante que nosotros lo vayamos revisando. Bueno, y ahora sí, ya, para no perder más tiempo, porque tenemos mucho que revisar, vamos a entrar directamente con lo que nosotros debemos empezar a trabajar. Denme un segundo, porque he estado hablando todo el día y... Listo, gracias. Bueno, vamos entonces nosotros a revisar lo que lo que tenemos que estar nosotros trabajando para este examen. Denme un segundo nada más en lo que abro el documento. Aquí está. Ok, yo les estuve adjuntando el día de ayer unos pequeños videos. Ojalá hayan tenido la oportunidad de verlos. Si no, no se preocupen. Lo vamos a trabajar el día de hoy. Estos videos les explicaban un poquito acerca de cosas que probablemente ustedes digan, pero todo esto ya lo conozco, ¿para qué quiero verlo? ¿Para qué voy a ver los videos? Y quizá vieron 2 segundos del video y dijeron, por supuesto que yo sé lo que es un sustantivo. Ok, está perfecto. Pero en realidad nosotros vamos a trabajar sobre ese tipo de cosas porque a final de cuentas, conocer la estructura de la expresividad escrita en inglés nos es imposible si no conocemos los elementos que lo conforman. Y también porque muchas de las preguntas, o por lo menos de los ejercicios que ustedes encuentran en la primera sección del examen antes de las lecturas, nos pide que nosotros seamos capaces de elegir de entre 4 opciones cuál es la oración que está mejor escrita. Ojo, esta es la parte importante, dice la mejor escrita. Quiere decir que las otras probablemente, gramaticalmente y por lo menos desde el punto de vista de la percepción humana, se entienden perfectamente. Pero desde el punto de vista de la estructura de la oración, hay una que es mejor. Y básicamente lo que nosotros tenemos que saber para diferenciar cuál de estas es mejor es conocer los elementos que forman parte de la estructura de una oración, tanto en español como en inglés, como en cualquier idioma. Porque a final de cuentas todos los idiomas tienen un esqueleto, todos los idiomas tienen una estructura y ese esqueleto está formado precisamente por estos elementos que yo ayer les estuve nombrando. Hay muchísimos más, pero para empezar a trabajar, los que yo les acabo de nombrar o que les acabo de poner el día de ayer son los más importantes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Por cierto, se me olvidó mencionarles, estoy grabando la sesión porque, aquí lo pueden ver, miren. Estoy grabando la sesión, básicamente para aquellos que no se pueden conectar ahorita por cuestiones de trabajo o algo más, pues lo puedan ver más adelante, ¿no? Porque la idea de esto es que quede para quien le sirva, ¿no? Entonces, pues por eso es que lo estoy haciendo, pero nada más sí quería, platicarles un poquito de eso, ¿no? Ok. Chan, 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 chan. Vale, listo. Entonces, vamos a ver lo que es la anatomía de una oración y cuáles son los elementos que tú puedes encontrar ahí. Okay? Anatomy of a sentence and the freaking elements that you can find in there. Okay. Voy a estar en realidad dándole un poquito la clase en español. Porque a final de cuentas lo que menos quiero ahorita es que ustedes se vayan a perder un poco de información que es importante. Evidentemente todos los ejercicios y las explicaciones que ustedes encontrarán estarán en inglés, pero la idea es que los ayude un poquito a entender más que nada el tipo de ejercicios, los elementos, y por eso es más fácil que lo haga de esta manera, ¿no? Ok, esto es una oración. My amazing father ran rapidly around the stadium. ¿Okay? Esto de aquí es una oración y es una oración bastante completa. ¿Por qué? Porque tiene elementos que nos ayudan a establecer varias cosas. Sabemos quién, sabemos qué hizo, sabemos cómo lo hizo, dónde lo hizo y sobre quién recayó la acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta oración tiene todos los elementos que requerimos para que tenga sentido. Y la estructura que está hecha, ¿sí? Está delimitada de tal manera o está relacionada de tal manera, la yuxtaposición de palabras está construida de tal forma que de alguna manera estructuralmente tiene muchísimo sentido.
Y para que nosotros sepamos dónde debemos colocar estos elementos, por qué esta palabra va aquí o en medio de esta, antes de esta o después de esta, lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir cada una de esas palabras qué función está realizando. ¿Ok? Porque cada palabra que por supuesto forma parte de una oración tiene una función, por pequeña que sea esa función. Ahí está por algo. ¿Sí? Evidentemente, dependiendo de los idiomas, este tipo de cuestiones cambian, ¿no? Por ejemplo, en ruso no tenemos artículos, por lo menos no de la manera que nosotros los conocemos. En inglés los artículos son a y de, y en español tenemos el, las, los, las, un, unas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, evidentemente esto depende de cada idioma, de cada código, pero a final de cuentas, los códigos están porque cada uno de los elementos, de alguna manera, ya están introducidos de cierta forma para que las personas entiendan qué significa esa palabra, primero, y segundo, cuál es su función dentro de esa oración. Y una de las cosas que primero tenemos que definir, ¿sale? ¿Qué es lo que es un sustantivo? ¿Ok? Que en inglés lo conocemos como noun. Ahora, es un poquito de repente difícil hablar acerca de sustantivos si no entendemos cuál es su función dentro de la estructura. Pero básicamente, cuando hablamos de un sustantivo, estamos hablando de personas, lugares, animales, cosas e ideas. Básicamente, si tú puedes agregar un artículo, ahorita vamos a ver lo que es un artículo, a una palabra, usualmente, no usualmente, el 100% de las veces es un sustantivo. Pero siempre que ustedes vean que en una oración se está hablando de una persona, de algún lugar, de algún animal, de una cosa, de un lugar, incluso de una idea, eso es un sustantivo. My dog, my father, the zoo, my camera, ¿ok? Etcétera. Entonces, siempre que estemos hablando de algo que se pueda nombrar como el perro, la playa, la cámara, es decir, que pueda tener un artículo, estamos hablando de un sustantivo. O sea, algo que se pueda describir y que en dado caso también pueda ser capaz de llevar a cabo una acción. Entonces, eso sería un sustantivo. Ok, ahora, lo que ustedes quieren hacer, quizá, en algunas ocasiones, es tomar algún objeto, tomar alguna persona, tomar algún animal, algún lugar, alguna idea, y quizá lo que ustedes quieren hacer es describirlo. Hablar básicamente de las características de esa palabra o de ese sustantivo. Entonces, ¿qué es un adjetivo? Básicamente, puesto de manera muy, muy sencilla, lo que es un adjetivo es una palabra que utilizamos para describir a una persona, un lugar, una cosa, para describir un sustantivo. Si tenemos un sustantivo y está siendo descrito o estamos hablando de una característica de ese sustantivo, aquella palabra que lo describe se conoce como adjetivo. Aquí tenemos varios ejemplos. Fantastic, bright, delightful, adorable, precious, handsome, appealing, ¿sí? Comfortable. Todo ese tipo de palabras que hablan cómodo, guapo, brillante, adorable. Todo ese tipo de cuestiones, ese tipo de palabras son adjetivos. Y básicamente tienen la función de describir un sustantivo. Es decir, ya dijimos, una persona, un lugar, una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, básicamente, esa es la función de los adjetivos. Ojo, hay una cuestión muy, muy importante acerca de los adjetivos. Los adjetivos funcionan de manera distinta a cómo lo hacen en español. En inglés, los adjetivos usualmente se ponen antes de aquello que están describiendo, a diferencia del español. Por ejemplo, ustedes pueden decir el hombre alto. Eso en español lo que tenemos es el sustantivo hombre y después el adjetivo alto. ¿Sale? Entonces lo que estamos haciendo es que estamos colocando el adjetivo después de aquello que describe. En inglés es al revés. En inglés primero ponemos el adjetivo y después aquello que está siendo descrito. ¿No? ¿Por qué? A final de cuentas esto obedece única y exclusivamente a la estructura del idioma, ¿sí? A las reglas que ellos crearon, ¿no? Para ellos tiene mucho más sentido poner primero el adjetivo y después aquello que describe. Es su idiosincrasia y así funcionan, ¿no? Pero sí hay que recordar eso. Sí podemos utilizar el adjetivo después del sustantivo si los conectamos con el verbo to be. Por ejemplo, my father is tall. Mi padre es alto. Y en el momento en el que nosotros utilizamos el verbo to be, lo que ya estamos haciendo de alguna manera es conectándolo, pero ahora sí el adjetivo va después, pero solo bajo esa circunstancia. Si no hay verbo to be, el adjetivo va antes y después aquella persona, animal o cosa
que está describiendo. Eso es un adjetivo. Y después ustedes tienen un verbo, ¿ok? Ahora, los verbos son de las cosas más complejas. Desde mi punto de vista es lo más complejo de un idioma y es lo más difícil de aprender, sobre todo de idiomas como el español, el francés, el italiano, el alemán. ¿Por qué? Porque tienen conjugaciones directas. ¿A qué nos referimos con eso? El verbo tiene estas distintas funciones. Primero, determinar cuál es la acción que realiza mi sujeto. Eso ya lo sabemos, porque el verbo es una acción o es un estado, ¿ok? Básicamente, cuando decimos acciones es correr, jugar, etcétera, ¿no? También puede ser un estado, yo estoy, ¿sale? Tú eres, dependiendo del contexto. Pero al final de cuentas, eso es lo que es un verbo. Pero otra función, y esta es una de las cosas más importantes acerca del verbo, es saber que el verbo nos va a ayudar a determinar el tiempo en que la oración está escrita. ¿Sale? Por eso es que tenemos el verbo en pasado, el verbo en presente, el verbo en futuro, etcétera, ¿no? Entonces nos va a ayudar a determinar qué acción se llevó a cabo, ¿sí? Y en qué tiempo se está expresando tal oración. Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de verbo. ¿Es una acción o es un estado? Algo más que puede hacer un verbo es afectar directamente a un objeto. Cuando digo objeto, no me refiero a una cosa como un celular, un vaso, mis lentes, no necesariamente. Cuando yo hablo de un objeto, me refiero a un objeto gramatical, ¿sale? Ahorita vamos a ver básicamente lo que es un objeto, pero un objeto, en pocas palabras, en lugar de realizar una acción, recibe la acción, ¿sale? Puede ser una persona, puede ser un lugar, lo que sea. Si yo digo, I love you, entonces yo soy el sujeto porque realizo la acción de amar. You sería en este caso el objeto porque recibe la acción de amar. Básicamente eso es como la idea. Entonces hasta el momento tenemos lo que es sustantivo, que puede ser una persona, un animal, una cosa, etcétera, ¿no? Tenemos un adjetivo que nos ayuda a describir ese sustantivo. Nos habla de sus características. Pueden ser características físicas, psicológicas, emocionales, de personalidad, etc. Pero a final de cuentas nos sirve para describir un aspecto del sustantivo. Y un verbo, que básicamente es una acción o un estado, básicamente que estamos hablando de algo que puede realizarse o algo que se es, ¿no? Y usualmente también nos ayuda a determinar en qué tiempo está escrito la oración o está expresada esa oración. Ahora, después tenemos los adverbios. De nuevo, les pido un poquito de paciencia. Si ya conocen todo esto, ténganme un poquito de paciencia porque tiene que ver con los ejercicios que nosotros vamos a encontrar en el examen, ¿sale? Entonces nada más, bear with me, ¿ok? Acompáñenme, aguántenme un poquito. Entonces, después tenemos lo que es un adverbio, ¿vale? Ahora, ¿qué es un adverbio? Lo hemos escuchado varias veces. Los adverbios son lo que el adjetivo es al sustantivo, pero desde el punto de vista de los verbos o incluso de otros adjetivos. ¿A qué me refiero? Los adjetivos describen sustantivos. Los adverbios describen verbos. ¿Ok? Describen verbos, adjetivos u otros adverbios. ¿Ok? Es un poquito extraño, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente los adverbios tienen también una función de caracterización, ¿vale? En este caso nos van a decir cómo es que una acción está siendo hecha o fue hecha, ¿sale? O también básicamente podemos utilizarlo para magnificar o minimizar un adjetivo, ¿sale? También lo que podemos hacer es hablar acerca de las características de un adverbio desde el punto de vista de, si por ejemplo decimos muy rápidamente, en este caso muy sería un adverbio porque nos está ayudando a magnificar mi adverbio rápidamente. Ok, entonces vamos empezando por partes. Primero dijimos que los adverbios nos ayudan a describir un verbo. Quiere decir, ojo, que lo que vamos a hacer, lo que vamos a encontrar es el verbo y casi siempre inmediatamente después vamos a tener un adverbio. ¿Por qué? Porque este adverbio lo que está haciendo es nos está describiendo automáticamente este verbo, a diferencia de lo que vimos con los adjetivos. Si lo utilizamos con un verbo, ¿sí? Esta palabra de descripción se conoce como adverbio y se pone después del verbo, después de la acción. Por ejemplo,
He sings loudly. ¿Ok? Entonces tenemos un sustantivo, un sujeto que es él, ahorita no nos interesa él. Tenemos una acción que es sings, ¿vale? Que en este caso es canta, pero ahora lo que yo quiero hacer es describir cómo está cantando. No quiero describirlo a él. Él ahorita no me interesa, no me interesa si es alto, bajo, chaparro, muy buen cantante o no. No, lo que quiero saber es realmente en este caso la acción, cómo se está llevando a cabo. Y en este caso, por ejemplo, decimos, él canta ruidosamente. ¿Ok? Los adverbios en español usualmente terminan con mente, rápidamente, ruidosamente, estrepitosamente, graciosamente, ¿no? Ustedes casi siempre pueden identificar un adverbio en español porque terminan con mente. Y en el caso del inglés, ustedes los pueden identificar porque el 90% de las veces terminan con LY y el otro 10% terminan simplemente con Y, dependiendo del adverbio que estemos utilizando. ¿Sale? Pero básicamente, en este caso, lo que hace mi adverbio es calificar la forma en que esta persona está cantando. Él canta ruidosamente. Ahora, también lo podemos utilizar para describir un adjetivo. ¿Sale? Si estamos describiendo un adjetivo, ahora sí, el adverbio va antes. Por ejemplo, very tall. En este caso, el adjetivo es tall. Ya sabemos que la persona es alta, pero yo quiero enfatizarlo. Y para enfatizarlo, puedo utilizar precisamente lo que es mi adverbio. Very tall, que en este caso sería muy alto. Entonces estamos describiendo el adjetivo. Es alto, pero el adverbio me ayuda a describirlo como muy alto, ¿vale? O también nosotros podemos utilizarlo para hablar acerca de una característica de otro adverbio. Por ejemplo, quickly es un adverbio. Ya dijimos que los adverbios por lo general terminan con L y con Y, ¿sale? Y entonces cuando decimos quickly, ya sabemos que quick es rápido y que LI lo convierte a un adverbio. Entonces ya no es rápido, es rápidamente, ¿sale? Pero lo que yo quiero también hacer es enfatizar ese adverbio. Ok, the show ended too quickly. ¿Sale? Sí, el show terminó rápidamente, pero desde mi punto de vista no es suficiente con decir eso. Yo quiero avergonzar al director de esa obra, decir que fue una cosa demasiado, demasiado breve como para que yo pudiese disfrutarlo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar otro adverbio para magnificar mi primer adverbio. Y entonces diría too quickly, que en este caso es demasiado rápidamente. ¿Ok? En inglés es muy, muy común que lo encontremos, pero la mayor parte del tiempo encontraremos los adverbios más comúnmente después de un verbo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es describiéndome cómo se llevó a cabo esa acción. Ok, hace unos momentos, nosotros hablamos acerca de lo que es un objeto, ¿vale? Y de repente cuando yo digo objeto, es algo que suele confundir mucho, sobre todo cuando estoy hablando 100% en inglés. Y si yo les digo, ok, y entonces, ¿cuál es mi objeto? Y están buscando una cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor dicen, the gun killed the man. La pistola mató al hombre. Y entonces cuando yo digo, ¿cuál es el objeto? Usualmente me dicen, la pistola. ¿Por qué? Porque es la única cosa, ¿no? La pistola mató al hombre. Entonces, por supuesto, es un objeto. Entonces, probablemente está hablando de la pistola. Cuando yo digo objeto, me estoy refiriendo a un objeto gramatical. Y en este caso, mi pistola, la pistola de la que estamos hablando en esta oración, es el sujeto de la oración. Porque en este caso fue la pistola quien mató. ¿Ok? Evidentemente alguien la disparó, pero estamos hablando de la oración, no de la realidad. Entonces, en este caso, el sujeto sería la pistola. Y aunque no lo parezca, el hombre sería el objeto. Porque cuando decimos objeto gramatical, el objeto gramatical es sobre quien recae la acción. ¿Sale? Sujeto, ¿quién la realiza? Objeto, ¿quién la recibe? Acción en medio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo, my father builds a table, tenemos a mi padre, que es el sujeto, porque el sujeto realiza la acción de construir y la mesa es el objeto, no porque sea una mesa, sino porque recibe la acción de construir. Y entonces tenemos sujeto, verbo, objeto. I cook dinner. Nuevamente, sujeto yo.
Acción, cocinar, yo cocino. Objeto, cena, porque la cena es quien recibe la acción de cocinar. Entonces, objeto sería como lo contrario a sujeto, ¿sale? Sujeto realiza, objeto recibe. Listo, ya lo tenemos. What the heck are prepositions? Las preposiciones son uno de los temas más difíciles de entender. Porque de repente, cuando le preguntan a una persona, bueno, ¿y qué es una preposición? Pues es que es una cosa que a veces usamos con dónde está alguien, a veces lo utilizamos cuando decimos la hora y otras veces cuando, por ejemplo, alguien va a un lugar. Y entonces es difícil de repente que entendamos un poquito acerca de esto, ¿no? Pero ¿qué es una preposición? Ok, para empezar, una preposición es un elemento dentro de mi oración que se utiliza antes de un sustantivo, ¿sale? O también puede ser un pronombre, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que son los pronombres, ya cuando requiramos eso para los ejercicios. Pero básicamente los pronombres son como I, you, he, she, him, himself, etc., ¿no? Entonces, básicamente, la preposición es una palabra que se utiliza antes de un sustantivo, que ya vimos qué es, y de un pronoun o de un pronombre, ¿no? Y estas palabras nos ayudan a determinar, ¿sí? A determinar, por ejemplo, este lugar, dónde está colocado algo. También nos pueden ayudar a establecer tiempo, a qué horas se llevó algo, o en qué fecha, o en qué momento de la existencia se llevó a cabo algo. También nos pueden ayudar a determinar el tipo de movimiento que un sustantivo está realizando. Es un poco complejo y no me gustaría detenerme tanto en eso, porque a final de cuentas sería como dar toda una clase acerca de preposiciones, pero probablemente en algún momento sí tengamos que detenernos en algunas de ellas para entender cómo funcionan. Pero por ejemplo, cuando ustedes dicen, the cat is under the table, ¿ok? Lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a un gato que está debajo de la mesa. Y la palabra under, en este caso, sería mi preposición. ¿Por qué? Porque me está marcando el lugar o la posición donde está mi gato. Está debajo de la caja. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para cuando están en medio. The bird is between the two boxes. ¿Ok? Y en este caso tenemos a un pajarito que está entre las dos cajas. La palabra between o entre en español sería mi preposición. Otros ejemplos son out, close to, que es afuera, cerca de, inside, que es dentro o adentro, ¿no? Above, que es por encima de, behind, que es detrás de, on, que es literalmente sobre, pero tocando la superficie, in front of, que es enfrente de. Pero no solo existen este tipo de proposiciones, no nada más nos sirven para hablar acerca de posiciones. También las podemos utilizar para tiempo. Por ejemplo, I'll see you at 8 o'clock, ¿no? Te veo a las 8 en punto. Y cuando hablamos de una hora, por ejemplo, en específico, utilizamos at. También, por ejemplo, si queremos hablar acerca de en qué año sucedió algo. I was born in 1987. Yo nací en 1987. En, o en inglés in, sería precisamente mi preposición, porque me está ayudando a marcar, está ayudando a conectar al sujeto con el año en el que nació, ¿sí? Entonces, tenemos que las preposiciones nos sirven para marcar la posición de algo, pero también el tiempo en el que algo sucedió. También las preposiciones también sirven para generar o para explicar el movimiento o la trayectoria de algo, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo decir, I'm walking around the block. Estoy caminando alrededor de la cuadra. Y en este caso la palabra around o alrededor sería mi preposición, porque lo que está haciendo está describiendo la trayectoria o el movimiento que yo estoy realizando. Entonces, básicamente las preposiciones nos sirven para ayudar a determinar la posición de un sujeto o de un sustantivo, el tiempo en el que una acción se llevó a cabo o en el que algo sucedió. También nos sirven para marcar, por ejemplo, el movimiento o la trayectoria de algo. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cuestiones, si están ubicadas dentro de una oración, lo más probable es que haya una preposición que nos está ayudando a conectar esas cosas. Como parte del curso, porque a final de cuentas, de nuevo, no nos podemos
por cuestiones de tiempo, no porque yo no quiera, por cuestiones de tiempo, no podemos detenernos a revisar preposición por preposición, porque a final de cuentas creo yo que hay otras cosas que tenemos que ver con mucha más prestancia. Pero lo que sí voy a hacer constantemente es estarles pasando material que explica lo que es una preposición, qué tipo de preposiciones hay y cuáles son, cómo se pueden utilizar. La idea es que ustedes también, como parte del curso, utilicen cualquier tiempo que yo sé que no es mucho, pero cualquier tiempo que tengan libre para revisar ya sea los videos o las lecturas o las listas que yo les paso. Y más bien, si ustedes tienen una pregunta, lo podamos resolver ahora sí en la clase, que eso se puede hacer perfectamente durante el curso, ¿no? Pero básicamente eso es una preposición. Es una palabra que nos ayuda a determinar posición, trayectoria, movimiento, tiempo, incluso relación entre una y otra palabra. Ok, luego tenemos los artículos. Los artículos siempre son utilizados antes de un sustantivo, ¿sale? Nunca después del sustantivo. Si ese artículo está conectado con ese sustantivo, tiene que estar antes del mismo, ¿sale? Nosotros en inglés podemos dividir los artículos en dos grupos, que es el artículo, lo que llamamos de definite article, ¿sí? Que es como un artículo determinado, ¿sale? Y tenemos de indefinite article, que es el artículo indeterminado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a grandes rasgos, los artículos determinados, es decir, en el caso del inglés tenemos un artículo determinado, que es el artículo de, lo cual facilita bastante las cosas si ustedes lo comparan con el español o si ustedes, como yo, se están volviendo locos ahorita con el alemán, pues se darán cuenta de que el alemán tiene artículos que solo ellos entienden, ¿no? Pero usualmente, esto es muy importante mencionarlo, los artículos, por lo general, en el español, por ejemplo, nos ayudan a determinar cantidad y género, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que el para género masculino y para singular, ¿no? Y tenemos la para género femenino y singular. Y si queremos utilizar el masculino en plural, tendremos que decir los. Y si queremos hablar acerca del masculino el femenino en plural, tendríamos que decir las. Lo bueno es que en el inglés no hay ningún problema con eso y utilizamos de para todo. No importa si es masculino, femenino, singular o plural. Si queremos decir the kid, el niño, o the boy, el chico, también podemos decir the boys, los chicos, ¿sale? The girl, lo mismo. The girls, lo mismo. Tenemos absolutamente uno solo y eso es una ayuda muy, muy importante. Pero lo que sí es que tenemos que establecer es cuándo vamos a utilizar de y cuándo no. Y la forma más fácil de entender esto es que el artículo de nos ayuda a hablar acerca de algún sustantivo del que asumimos que la otra persona ya conoce de su existencia. Básicamente cuando estamos hablando de un artículo, de una persona o de un lugar en específico. No hay forma que la otra persona te pregunte cuál de todos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, I have a cell phone, yo tengo un celular. Realmente no importa cuál celular, yo lo digo, tengo un celular. ¿Sale? Pero si de repente lo pierdo, ¿sí? Have you seen the cell phone? ¿Has visto el celular? Ahí ya puedo utilizar de, porque ya saben que me estoy refiriendo a este celular. También lo pueden utilizar para cosas que son únicas y que todo el mundo, por ejemplo, conoce. Podemos decir the sun, the president of the United States, ¿no? Podemos decir the moon, the Eiffel Tower, the Statue of Liberty. Entonces, como la otra persona asumimos que ya sabemos que nos referimos a uno en particular, podemos utilizar el artículo determinado de. Y en el caso del artículo indeterminado, que son a y an, bueno, ahí lo utilizamos para básicamente cuando nos referimos acerca de un sustantivo que es un objeto en general o que no se conoce su identidad. Okay? I have a camera. Okay? I have a cell phone. I have a cup, a glass, etc. Okay? Estoy diciendo, tengo un celular, una cámara, un vaso. Realmente, como no son los únicos que existen, pues puede ser cualquier cámara, puede ser cualquier celular, puede ser cualquier vaso, ¿no? Entonces, para eso utilizamos los artículos indefinidos. Tenemos dos, ¿sale? Tenemos a y an. ¿Por qué tenemos dos? Bueno, como regla general, a se utiliza antes de un sustantivo o una palabra que comience con una consonante y an
lo utilizamos con un sustantivo que comience con vocal. Si ustedes han tenido alguna clase conmigo, probablemente ya les haya contado que hay algunas excepciones. No nos vamos a detener ahorita mucho en esto, pero esa es la regla general, ¿no? Todo aquello que suene a consonante, ¿sí? El artículo indefinido que vamos a elegir es a. For example, a camera, a cell phone, a car, a dog, etcétera, ¿no? Entonces, como comienzan con un sonido consonante o con una consonante como tal, utilizamos a. Pero si yo quiero decir apple, digo an apple, an orange, an apartment, etcétera, ¿no? Entonces, los artículos nos ayudan a definir de alguna manera qué tan determinado es un sustantivo o indeterminado es ese sustantivo. Si utilizamos un artículo determinado, sabemos que hablamos de uno en específico. ¿Sale? Si utilizamos un artículo indeterminado, nos referimos a uno de tantos. ¿Ok? Esa es la idea un poquito detrás de los artículos. Ok. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Por qué perdimos 40 minutos de nuestra existencia revisando estas barbaridades? Bueno, porque, a final de cuentas, para que nosotros podamos elegir dentro de nuestro examen, dentro de estas, porque yo he visto que aparece varias veces este tipo de preguntas, ¿no? O más bien son como ejercicios. Ahorita vamos a ver uno de ellos, ¿ok? Y en este caso, lo que nosotros nos van a presentar son la misma oración, pero con los elementos de alguna manera dispersos, es decir, acomodados de manera distinta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, tomando en cuenta cuáles son las características o los usos de cada uno de estos elementos, lo que nosotros tenemos que decidir es cuál es el mejor orden para esas palabras. ¿Ok? Y entonces, básicamente, si nosotros regresamos precisamente a My amazing father ran rapidly around the stadium, nosotros ya podemos identificar cada uno de estos elementos, a excepción de uno que no hemos visto todavía y que lo veremos más adelante. Ya podemos identificar cuál es cada uno de estos elementos. Es decir, cada palabra tiene una función y está colocada en ese lugar de la oración por la función que está desempeñando. Y entonces, cuando nosotros nos encontremos un ejercicio de esta naturaleza, será mucho más sencillo determinar cuál es el orden adecuado si nosotros podemos identificar cuál es el elemento que estamos viendo en ese momento y cuál es su función dentro de la oración. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer aquí es establecer qué es un sustantivo. Ya dijimos que un sustantivo es una persona o una cosa. Y entonces tenemos, My amazing father ran rapidly around the stadium. Y entonces, no me lo digan a mí, rápidamente piensen por unos segundos, para ustedes mismos, cuáles son los sustantivos que podemos encontrar dentro de esta oración. Piénsenlo, nada más unos momentos. Ok, entonces tenemos dos sustantivos. Los sustantivos de esta oración son father y stadium. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos los sustantivos, lo demás va a ser mucho más sencillo de determinar. Entonces, lo primero que tenemos, porque muchas de las cosas que están dentro de una oración funcionan alrededor de los sustantivos, ¿no? Y se hace como una especie de cadenita. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Pero básicamente en esta oración tenemos dos sustantivos, que en este caso serían father y stadium. Ok. Y después, tenemos que buscar un adjetivo. Ok, recordemos un poquito acerca de lo que dijimos acerca de los adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Okay, los adjetivos son palabras que me ayudan a describir un sustantivo. Y dijimos la otra regla acerca de los adjetivos, que el adjetivo viene antes de un sustantivo. ¿Sale? Por lo general, a menos de que exista un verbo to be, pero si ustedes buscan en toda la oración, no hay ningún verbo to be. Por lo tanto, si hay un adjetivo en esta oración, tiene que estar antes de un sustantivo, porque el adjetivo describe a un sustantivo. Y entonces lo que voy a hacer, voy a buscar alrededor de los dos sustantivos, antes de los dos sustantivos, cuál de ellos tiene un adjetivo antes. Nuevamente, piénselo unos 3 segundos. Si ustedes ya lo identificaron, pues qué mejor. Ok, y en este caso el adjetivo sería amazing. Tenemos amazing porque está describiendo cómo es mi padre, ¿vale? Y está justo antes del sustantivo que está describiendo. Por lo tanto, cumple con todas las características de un adjetivo.
y entonces está bien colocado. Ahora lo que nosotros tenemos que revisar es un verbo. Ok, ¿qué sabemos de los verbos? ¿Qué revisamos acerca de los verbos? Bueno, primero que los verbos son la acción que realizó un sujeto, por lo general. Y si no tenemos un sujeto, porque a veces no tenemos sujeto, tenemos que revisar si el verbo está recayendo sobre algún objeto. Bueno, esa es otra cuestión. Muy bien, ok, perfecto. Ahora, después, en el caso del verbo, ¿sí? También nos ayuda a determinar si está en pasado o en presente la oración. A lo mejor eso no nos sirve para identificarlo, pero sabemos que la responsabilidad del tiempo de toda la oración recae sobre mi verbo. Y eso es muy, muy importante para otro tipo de ejercicios que vamos a hacer más adelante. Pero por lo pronto, lo que tenemos que buscar es, ¿tenemos algún sujeto? ¿Un sustantivo que puede ser mi sujeto? Y si sí, ese sujeto realiza, realizó o realizará alguna acción. Y entonces, bajo esas características, pues, ¿cuál sería mi verbo, no? Y en este caso, creo que ya todos, ojalá que ya después de toda mi perorata lo hayan logrado identificar, pero efectivamente, mi verbo es ran, ¿no? Y como pista adicional, está en tiempo pasado. Eso quiere decir que mi sujeto, en este caso, es mi maravilloso padre, es mi padre, lo estoy describiendo, ¿no? Y lo que hizo fue correr, ¿sí? O en este caso, corrió porque es en tiempo pasado. My amazing father ran. Mi maravilloso padre o mi sorprendente padre corrió. Perfecto, tenemos un verbo. Ajá. Después tenemos un adverbio, ¿sale? ¿Habrá algún adverbio en esta oración? Bueno, recordemos, ¿cuáles son las características acerca de un adverbio? Ok, las características de un adverbio son que describen una acción, un adjetivo u otro adverbio. Ok, lo primero que tendríamos que revisar es si hay alguna palabra que esté describiendo la forma en que mi padre corrió, porque eso es un adverbio, está describiendo la acción. Y después, la otra característica que vimos muy comúnmente de los adverbios en inglés es que terminan con L y con Y, ¿vale? Y muy, muy importante, debemos saber que mi adverbio, por lo general, ¿sí? Tendrá que estar justo después del verbo que describe, si básicamente está describiendo a un verbo. Entonces, de acuerdo a todas esas características, nosotros podemos fácilmente determinar que en este caso, rapidly es mi adverbio, ¿sale? Y entonces cumple todas las reglas y está bien estructurado. Ahora, ¿tenemos alguna preposición? Ok, bueno, ¿qué es una preposición? Dijimos que una preposición me ayuda a determinar varias cosas. Básicamente, la preposición me puede ayudar a determinar la posición de una cosa con relación a algo más. Básicamente, el tipo de movimiento que esté realizando algún sujeto. También nos puede ayudar a establecer el momento en el que una acción se llevó a cabo o se llevará a cabo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, tengo alguna palabra que me ayude a determinar alguna posición, algún tipo de movimiento o algún tiempo o momento determinado. Este puede ser un poco más difícil, pero ya no nos quedan tantas palabras, así que creo que lo podemos identificar más fácilmente. Y en este caso, la preposición sería around, ¿sale? Porque lo que estamos haciendo, estamos de alguna manera determinando el tipo de movimiento que mi padre hace alrededor del estadio, que en este caso es básicamente alrededor de, ¿ok? Entonces, definitivamente esto termina siendo una preposición. Y luego tenemos lo que es, no le cambié el nombre, aquí no es una preposición, olviden que vieron esto. Esperen, déjenlo cambio porque luego si no se me olvida y puede confundir a la gente. Perdón, es que ya estaba muy cansado, lo hice anoche. Article. Ya estaba muy, muy cansado anoche, tenía mucha. Ok. Olviden que vieron eso. Entonces, article, un artículo. Ajá, perfecto. Un artículo, ya, aquí ya les puse porque ya realmente nada más había dos opciones, ¿no? Pero básicamente, en este caso, un artículo está antes de un sustantivo, siempre. ¿Ok? Y en este caso, como estamos hablando de un estadio en específico, pues podemos utilizar un artículo determinado. The Stadium. No es un estadio cualquiera, es el estadio, ¿no? Si tú vives, por ejemplo, cerca del Estadio Jalisco, allá por la Monumental, no hay como mucho hacia dónde hacerse, ¿no? Es como de, pues, oye, vamos, nos vemos en el estadio.
Pues sí, digo, pues está a 2 cuadras, entonces pues evidentemente ustedes ya saben de cuál hablan. Y en este caso, para quien está hablando, el estadio es uno en específico y por lo tanto está utilizando un artículo determinado. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para identificar si la oración está bien escrita es acordarnos de estas reglas, ¿no? Esta de palabra de aquí, my, es algo que vamos a entender como un adjetivo posesivo. Vamos a ver los posesivos más adelante, que sí nos resultan muy útiles. Pero por el momento, vamos a dejar my y lo entendemos perfectamente, ¿no? Creo que entendemos todos que significa mi. Ok, my amazing father. Entonces tenemos un sustantivo que es mi sujeto y está siendo descrito. Y como el adjetivo va antes del sujeto que describe, entonces todo esto de aquí está perfectamente bien hecho. Después de eso viene el verbo ran, porque es lo que mi padre hizo dentro de esta oración. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ahora, quiero describir cómo realizó mi padre esa acción. Y para poder hacerlo, utilizaré un adverbio. Y el adverbio que describe a un verbo siempre va después de este. Y por eso es que rapidly está bien colocado porque viene después del verbo. Around, ¿sale? Nos ayuda a describir de alguna manera la trayectoria de ese movimiento. Como ya está descrito y ya hablé acerca de cuál es mi acción, pero sobre todo alrededor de qué está sucediendo. Dijimos que las preposiciones vienen de un sustantivo, vienen antes de un sustantivo y en este caso se cumple la regla porque around, que es mi preposición, está antes del sustantivo stadium. Porque a final de cuentas, ¿alrededor de qué corrió? Corrió alrededor del estadio. Si yo lo pusiera al revés, my father ran rapidly the stadium around, a lo mejor te van a entender, pero sí vas a sonar como un poco medio caído del burro, dice mi esposa, ¿no? Entonces, pues no, vamos a evitar eso y lo que hacemos es que la preposición que describe el movimiento está antes del sustantivo, cuyo movimiento se realiza sobre él o alrededor de o en trayectoria a él. Ok, perfecto. Vale. Y entonces, como última cuestión, lo que nosotros tenemos, vamos a tener, de hecho, esta pregunta viene incluida en el examen de guía que ustedes pueden descargar de CIAU, ¿no? De escolar.udg.mx, no es CIAU. Y entonces, lo que nos dice este ejercicio es choose the best sentence, ¿ok? Y entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recordar un poquito las reglas que acabamos de ver. Vamos a encontrar varios de estos tipos de ejercicios que nosotros tenemos que elegir la mejor estructura. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar todos los elementos, ¿sale? Me voy a brincar ahorita en estos momentos, pero vamos a ver la B. Dice playfully. Playfully, si recordamos un poquito lo que acabamos de decir, nos vamos a dar cuenta de que es un adverbio. ¿Sale? Y entonces el adverbio tendría que estar justo después de un verbo o justo antes de un adjetivo. Y entonces playfully no está después de ningún verbo porque la letra B es un inciso, no hay ningún verbo. Y around no es un verbo, perdón, no es un adjetivo, es una preposición. Por lo tanto, la B no funciona. Ya con la primera palabra, no funciona. Y luego vemos la letra C, que dice, around the fountain, hasta este momento todo va bien, ¿sí? Porque dice, alrededor de la fuente. Tenemos una preposición y la preposición va antes de un sustantivo. También tenemos un artículo y el artículo va antes del sustantivo. Como estos dos están cumpliendo la regla, todo bien, no hay ningún problema. El problema viene después, ¿no? Si ustedes hablan como Yoda, a lo mejor no hay tanto problema, pero si no, no es el caso, van a sonar un poquito extraños. Around the fountain, the dog playfully pranced. ¿Ok? Prance es como retosar. ¿No? Como bla, 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 está así como caminando en brinquitos. Entonces, the dog playfully pranced. Ok, bueno, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el verbo es pranced. Esta es la acción. Y dijimos que el adverbio, sabemos que es un adverbio porque termina con ly, ¿sale? El adverbio tiene que venir después del verbo. Y en este caso no se está cumpliendo la regla. Por lo tanto, esto de aquí lo descartamos. Ojo, antes me detengo un poquito. Esto de aquí dice, elige la mejor oración. Yo les dije al principio de la clase, ¿no? No necesariamente esto de aquí está incorrecto.
solo que su estructura no es la más adecuada para comunicarte en inglés. Esto es muy, muy importante de diferenciar, porque el ejercicio no nos pide elegir el correcto o el incorrecto, nos pide que elijamos la mejor oración. Y bajo las circunstancias y los elementos que acabamos de revisar, ni la B ni la C son oraciones de lo mejor establecidas. ¿Sale? Entonces, nada. Ok, y ahora, la D. Prance playfully around the fountain, the dog. Aquí el problema que tenemos es lo siguiente. Dijimos que el verbo básicamente o recae sobre algo o es realizado por alguien. Y en este caso sí tenemos a quien realiza la acción, que es el perro. ¿Sale? Pero para que nosotros sepamos que fue el perro quien realizó esa acción, la acción tendría que venir después, the dog. A menos de que utilicemos la palabra by. ¿Sí? Si hubiéramos dicho, Prince playfully around the fountain by the dog, tendría un poquito más de sentido. Igual, está un poquito extraño, pero igual tendría más sentido. Sin embargo, como no tenemos la palabra by, ya no existe una conexión entre mi sujeto y mi verbo. Y eso da por traste todo lo que acabamos de ver. Y entonces no funciona. Y si vamos a la letra A, vamos a ver los elementos. Tenemos un artículo, D. Tenemos un sustantivo, perfecto. El artículo está antes del sustantivo, todo bien. Después tenemos el verbo. El verbo viene después de mi sustantivo, de mi sujeto, y está bien porque ya sabemos que este sujeto es responsable de esta acción. Y después tenemos playfully, que como termina en ly, podemos casi seguramente afirmar que esto es un adverbio. Y si el adverbio está después del verbo que está describiendo, entonces está perfectamente bien. Y después tenemos around, que es una preposición, que básicamente está marcando la trayectoria que tiene mi perro alrededor de la fuente. Entonces, en este caso, no hay ninguna otra, ¿sí? La única opción que se merece el calificativo de la mejor sería la letra A. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos cada uno de los elementos, qué función realizan, cuáles son sus características, pero sobre todo, para este tipo de oraciones, tenemos que establecer cuál es su posición dentro de la estructura de esa oración. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces, para esta semana, esto es lo que tenemos. Todavía no lo he subido, pero entre hoy y mañana voy a subir un ejercicio que tiene este tipo de oraciones. Va a ser un formulario. El formulario va a estar abierto para cualquiera que lo quiera hacer, ¿no? Entonces, si ustedes conocen a alguien a quien le interesa esto, también voy a estar subiendo lo que es la clase del día de hoy. ¿Sí? También pueden hacer ese, aunque no estén en la Universidad de Guadalajara, lo pueden hacer perfectamente. Les puede ayudar un poquito. Yo no voy a, no va a haber una calificación, evidentemente, en el curso. El curso es para ustedes, para que ustedes de alguna manera lo puedan utilizar dentro de su aspiración a la universidad. Pero lo que sí es que voy a configurar el ejercicio para que inmediatamente les dé el puntaje que ustedes obtuvieron y cuáles estuvieron mal y cuáles estuvieron bien. ¿Sale? Para que ustedes empiecen a practicar, empiecen a generar esta práctica. No es obligatorio, si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Si quieren nada más tomar el curso, está bien, está perfectamente por mí, pero creo que sí les va a ayudar a practicar antes del examen. ¿Ok, chicos? Bueno, por esta semana, esto es lo que me toca compartir con ustedes. No sé si tenemos muy poco tiempo, tengo una clase ahorita a las 2, pero vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a estar haciendo, porque como el tiempo es poco, hice esta clase a la 1 porque yo sé que algunos son de la mañana y tienen TAE en la mañana y a veces terminan terminan hasta la 1 y otros comienzan su TAE a partir de las 2, ¿no? Por eso lo generé a esta hora. De hecho, yo ahorita tengo una TAE a las 2. Entonces, lo que vamos a hacer es analicen un poquito este tipo de cuestiones y para la próxima vez que nos veamos, la próxima clase, ya que hayan hecho el ejercicio, ya que hayan revisado nuevamente los videos que yo les compartí o el video de esta clase, si ustedes así lo prefieren, si queda alguna duda, si hay algo que no se haya entendido, pues la próxima clase podemos empezar con eso, despejamos dudas y comenzamos con el siguiente tema. ¿Ok, chicos? Y pues esto sería básicamente, ya dejo de grabar.